Ayer quedamos en el ejercicio número 7. ¿Sí? Vamos a eliminar esto, así no se pone pesado. Ahí está. Entonces, hoy vamos a empezar con el ejercicio 8. El ejercicio 8 dice, evalúa los polinomios dados en los valores de x indicados. ¿Sí? Y tengo un polinomio que es a de x igual a 1 más 3x menos 2x al cuadrado más 4x al cubo. Ese es uno. El otro es b de x, que es igual a 2 tercios más 3x al cuadrado menos 3 sobre 7 x a la cuarta, y otro que es c de x igual a 5 más 2x más 3x cuadrado. ¿Sí? Y después me dice que x es igual a 0, x es igual a menos 1, x es igual a y x es igual a menos 2a. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Me dice que evalúe los polinomios dados en los valores de x indicados. ¿Cuál es el primero? X igual a 0. Entonces, ¿cómo empiezo? Reemplazando las X. Reemplazo 0 en X, ¿sí? Entonces, empecemos con el primero. A, ahora va a ser 0, ¿sí? 1 más 3 por 0 menos 2 por 0 al cuadrado más 4 por 0 al cubo. ¿Sí? Entonces el A0 va a quedar 3 por 0, 0. Me queda 1 más 0. 2 por 0, porque 0 al cuadrado es 0. 2 por 0, 0. Y 4 por 0, 0. Entonces, el A0, ¿a qué es igual? A 1. A 1. Ahora reemplazo en el otro. B0 va a ser igual a 2 tercios más 3 por 0 al cuadrado menos 3 sobre 7 por 0 a la cuarta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda? 2 tercios, 3 por 0, 0, ¿sí? Y el menos 3 séptimos por 0 también es 0. Entonces, el B0 es igual a 2 tercios.
¿Sí? Ahora reemplazo en C de X. Entonces C0 va a ser igual a 5 más 2 por 0 más 3 por 0 cuadrado. Entonces, esto es 0, esto es 0, y aquí hay un 5. C0 ¿a qué es igual? 5. 5. Bien, ya tengo el 1. Con el 2, ¿con cuál reemplazo? Menos 1. Con menos 1. Entonces hago lo mismo con el menos 1. ¿Sí? El A0, el A menos 1, menos 1, va a dar como resultado, yo les doy los resultados, ustedes después lo hacen. El A menos 1 da menos 8, el B menos 1 es igual, B menos 1 es igual a 68 sobre 21. El C menos 1 es igual a 6. ¿Sí? El tercero, ¿con qué reemplazo? Con 9. Con 9. Entonces, si reemplazo con 9, no era un 9, era una A, perdón, está mal. A. ¿Sí? Entonces va a quedar el A, el resultado. ¿Dónde lo tengo? Aquí es 1 más 3 por A menos 2 por A al cuadrado más 4 por A cubo. Así. ¿Sí? En el B, A va a ser igual a 2 tercios más 3 por A al cuadrado menos 3 sobre 7 por A a la cuarta. Y el C, A, queda 5 más 2 por A más 3 por A al cuadrado. En el cuarto tienen que reemplazar por Menos 2A. menos 2A. ¿Sí? Bueno, estos no tienen resultados porque, como son letras, ¿sí? Reemplazan y ya les queda ahí. ¿Sí? Reemplazan el menos 2A en A, en B y en C. ¿Sí? Esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte del B me dice que hallar A
X, ¿sí? Más BX. Eso, por un lado, con el 0. ¿Sí? Y el otro es 2CX más BX. Con el menos 1. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá entonces? ¿Alguno sabe? Profe, unir la A con el B, pero reemplazando por un 0. Claro, tenés que reemplazar, pero vos ya lo hicimos, al reemplazo con el 0. Aquí, que es el primero. Entonces, A con el 0 me daba 1. ¿Sí? Esto era 1. Y el B de X Ah, con el dos tercios. 0, el B de X con el 0, ¿cuánto era? 2 tercios. 2 tercios. Lo sumo. Y ahora lo suma y eso te da eso da Ujú. 1 más 2 tercios es 5 tercios. Y lo mismo hago con este. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que aquí hay un 2. Entonces, ¿cómo quedaría esta? Háganla ustedes. ¿Quién me dice? Sería 2 2 por menos 8 X en el menos 1, que es menos 8. Bien. más 68 No, sobre 21. CX en el menos 1 no es 8. Mm, CX Es 6. es 6. ¿Sí? Yo les dije que el resultado era 6. Ah, 6 sí, sí. más el BX en menos 1. 68 sobre 21. 68 sobre 21. Y eso lo resuelven y les va a dar 320 sobre 21. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, pero Sí. Bueno, vayamos al ejercicio 9. Quizás ustedes ven esto en un examen y van a tener que pensar qué es lo que les está pidiendo. Entonces vean los datos que tienen, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta que les está pidiendo los resultados de estos en 0 y de estos en menos 1. O es el número que haya aquí. ¿Sí? Sí, Siempre, profe. algún dato siempre van a tener para poder resolver. Bueno, en el Bueno, ejercicio número 9 dice aplicar la regla de Ruffini en las siguientes divisiones. ¿Sí? Lo acabamos de ver. Me dice, el primero es 3x al cubo más 12x al cuadrado más 4
x más 0,5 dividido x más 3. ¿Puedo aplicar Ruffini? Sí. Sí, ¿no? Porque acá está el binomio de la forma x. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Está ordenado y completo? Sí. Sí, Sí. profe. Pero acá hay algo, que es este. 2,5. Ujú. ¿Qué hago con ese 0,5? Vamos a fracción. Lo paso a fracción. Lo paso a fracción. Entonces el 0,5 es igual a 1 medio. Un quinto. ¿Sí? Ok. Entonces empiezo con Ruffini. Entonces el primero es 3, el segundo es 12, más 12, el segundo es más 4, y el tercero es un medio. Un medio. Ahora, ¿qué pongo acá en la segunda fila? Menos 3. Menos 3. Y empiezo. 3 por 3, 9. 9. ¿Con qué signo? Profe, Negativo. no es menos 12 en la teoría. Es menos 12. A ver, ¿dónde está? Es menos 12. ¿Sí? Gracias. Menos 12. Entonces aquí, menos 12. Entonces, menos 12 menos 9. Menos Menos 21. menos 21. Bien, ahora 21 por 3, 63. 63. Signo positivo. Digo. 4 más 63, 67. 67. 67. 27. 67 por 3, calculadora, 201. menos 201. Un medio menos 201, te lo digo, 401 sobre 2. ¿Sí? Menos. ¿Bien? Ese es el resto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda CX aquí? Igual a 401. no, CX, el cociente. 3x 3 cuadrado menos menos Ah. x. 3x a la cuánto? al Bueno, cuadrado. cuadrado. Al cuadrado. Menos 21 X sola. x sola. Más 67. ¿Sí? Es lo que está aquí abajo. Ese es el cociente. ¿Y el resto? ¿A qué es igual? A menos 401 sobre 2. 10 menos 401 sobre 2. Pero yo lo divido. 401 dividido 2 menos 200,5. ¿Sí? ¿Se entendió cómo es? Sí. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Entonces ustedes van a hacer el B y el C. Les digo los resultados. Les voy a decir el resto. ¿Sí? En el caso del ejercicio B, Rx es igual a 64. Y en el caso del ejercicio C, el
de x es igual a 0,575. ¿Sí? Esos son los resultados. Este y este. ¿Bien? Vamos al número 10. En el ejercicio 10 me dice que enuncie el teorema del resto y luego calcula directamente el resto de las siguientes divisiones. ¿Cuál era el teorema del resto? Ustedes tienen ahí la cartilla, yo se los acabo de explicar hace un ratito. ¿Cómo es? Fíjense en la cartilla. Teníamos que ver el término independiente, ¿no? Como decía, en la cartilla está. Lo tienen que sacar de ahí. El resto R de X de la división de un polinomio P de X por un binomio X menos A es el valor numérico que toma dicho polinomio cuando en él se sustituye X por A. Bien. Eso es lo que tienen que poner. Lo que acaba de leer su compañera. ¿Se acuerdan? El resto R de X, ¿sí?, de la división de un polinomio P de X por un binomio de la forma X menos A es el valor numérico que toma dicho polinomio cuando en él se sustituye X por A. ¿Sí? ¿Sí lo entienden, no? Bueno, una vez que ya ponen eso, pueden seguir resolviendo. Y sería, me pide que calcule directamente el resto de las siguientes divisiones. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan que yo les dije que en el enunciado, cuando vimos el ejemplo, no pedía que yo resuelva la división, sino que directamente saque el resto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No tengo que dividir, no tengo que resolver, tengo que sacar el resto, nada más. ¿No? Entonces, veamos el primero, me dice que x al cubo menos 23x más 28 dividido x más 4. Entonces, el resto va a ser igual a, ¿cómo reemplazo? Un 0, 1. Se reemplaza X por menos 4. Menos 4, exactamente, menos 4. Entonces va a ser igual a, abro paréntesis, menos 4 al cubo, menos 23 por menos 4, más 28. ¿Sí? ¿Eso a qué es igual? 4 al cubo, 64. ¿cuánto? 64. 64. 64. ¿Con qué signo? Negativo. Negativo, porque Negativo. elevado al cubo. ¿Bien? Más. Aquí había elevado 92 92. Sí, positivo. esta X estaba elevado a algo, me parece, ¿no? No, por menos 4. No, 92. ¿Sí? Más 28. ¿Eso a qué es igual? Menos 64 más 92 más 28.
56. 56. ¿Sí? Entonces, Rx es igual a 56. ¿Sí? Y les queda uno para hacer porque son solo dos. El B lo hacen ustedes. ¿Sí? Tienen, es un medio x al cubo menos 17 sobre 4x al cuadrado más 7 sobre 5x al cubo más 0,3 dividido x menos un medio. ¿Sí? No podemos hacer eso en vez de esto. Ah, no, qué pícaro. Rx, Al 0,3 lo tenemos que pasar en fracción. ¿cómo? Que al 0,3 lo teníamos que pasar en fracción. ¿Qué opinas vos? ¿Qué crees? ¿Lo tenés que pasar o no? Sí, sí. Sí, porque todos los otros son fracciones, entonces te conviene tener todo con fracciones. Entonces pasan el 0,3 a fracción. ¿Sí? El resultado de S es 0. ¿Sí? B es 0. El Rx en B es 0. ¿Listo? Vemos el 11. El 11 me dice, miren bien lo que dice. Sin efectuar la división, determinar en qué casos el binomio x menos 2 es factor del polinomio dado. ¿Cómo hago? Si yo tengo que en A es x al cuadrado menos 4. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me dice el enunciado? Que sin efectuar la división, determine en qué casos el binomio x menos 2 es factor del polinomio dado. X menos 2. ¿Cómo hago? R de x, ¿a qué va a ser igual? A 2. R2. Eso es igual, reemplazo 2 al cuadrado menos 4. ¿Y eso a qué es igual? 2 al cuadrado, 4 menos 4. 0. 0. 0. Les queda el B y el C para ustedes. ¿Sí? Con el único que tienen que reemplazar es con el binomio x menos 2. Ahora, si este dio 0, ¿qué es entonces? Exacto. Si dio 0, entonces el binomio x menos 2, ¿sí?, es un factor del polinomio. ¿Sí? Porque dio 0. Ujú. Fíjense lo que dice el enunciado, ¿ok? Sin efectuar la división, determinar en qué caso el binomio x menos 2 es factor del polinomio. Si da 0, entonces el binomio x menos 2 es un factor del polinomio. En el primer caso, sí es. ¿Sí? Sí. Si reemplazan en el x cuadrado más 4x más 4, Aquí.
es x cuadrado más 4x más 4. ¿Esto cuánto da? Todo al cuadrado de 16. 4 más 4, 16. 16. Entonces, si me da 16, el binomio x menos 2 es un factor del polinomio. No, No. ¿Por qué? porque no exacto. Porque no es 0. Por ¿Sí? no ser. Entonces, Rx es distinto de 0, entonces el binomio x menos 2 no es factor del polinomio. ¿Sí? Para ustedes les queda el C, que es igual a... Sáquenlo, si no ya es muy fácil. ¿Bien? Vamos al 12. El ejercicio 12 me dice que determine el polinomio que representa el área de cada una de las figuras. ¿Bien? Vieron que Lorenzo hace un rato les dice que siempre aparecían problemas como ese, con figuras, con triángulos, con rectángulos, con cuadrados, como vimos antes en el práctico 1 con un cubo. Siempre van a aparecer ese tipo de problemas. Así que tienen que practicar porque saben que aquí en la unidad 2 también les puede aparecer otra vez. ¿Sí? La primera figura, Sí, profe. la primer figura que sería el inciso A, no sé si ahí lo tienen, la figura es algo así. ¿Sí? Y tiene que este lado, ¿sí? Es B más 2. La base es A más, a ver, pongamos bien, A más 2. Este es igual a B y este, que lo voy a poner aquí, ¿sí? Es A. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿no? Eso es lo que está dibujado. Consejo para estos ejercicios: siempre dibujen, pónganle las medidas que les dice, ¿sí? En este caso, B más 2, A más 2, A y B. Las ponen y esos son los datos que tienen, ¿sí? Entonces siempre dibujen y pónganle a la figura o al volumen, lo que sea que tengan, los datos. Bien, ¿cómo vamos a empezar? Primero vamos a calcular el área como la diferencia del área grande y del área chica. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como, ¿ven? Esta figura es como si yo tuviese un cuadrado, ¿sí? Al cual le quito este pedacito, ¿sí o no? Y esta es la figura que tenemos ahí dibujada. Entonces, si me dice que este lado es B más 2 y este lado es A más 2 y esto es un cuadrado, entonces, ¿cuál es la superficie de un cuadrado? ¿Cómo saco la superficie de un cuadrado?
lado por lado. ¿Sí? Eso es igual a la superficie de un cuadrado. ¿Bien? Entonces Profe, superficie de lo mismo que decir perímetro. no, la superficie de una figura, la superficie de una figura es esto, ¿sí? Es el plano. Y el perímetro de esta misma figura es este. O sea, el lado y este lado. Por eso la superficie de un cuadrado es lado por lado. Entonces eso me va a dar la superficie. En cambio el perímetro es lado más lado más lado más lado. O sea, este lado más este lado más este lado más este lado. Bien, profe. Claro, es lo mismo que área. Si te dicen superficie o área, es exactamente lo mismo. La unidad de la superficie, las unidades de la superficie o área, ¿se acuerdan que yo la otra vez les dije era el metro cuadrado, centímetro cuadrado, etc.? Y del perímetro, la unidad es el metro, centímetro, decímetro, etc. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la superficie o área y el perímetro. ¿Bien? Bueno, profe. Pénsalo como que el área está llena de algo, ¿sí? Tiene superficie, y el perímetro es solo esto. No hay nada dentro. ¿Bien? Sí, que me estaba acordando que lo vi en un ejercicio que te daban el perímetro y vos tenías que calcular los lados. Y lo que hacía, no sé si lo vi en un video, no me acuerdo dónde lo vi, era dividirlo dependiendo de los grados al perímetro. Ah, O sea, ponerle que era 3 lados y el perímetro era 30, entonces era 10 de cada lado. claro. Siempre tienen que tener presente cuando les aparecen figuras o volúmenes, cuáles son las fórmulas para sacar superficie, perímetro. Cada figura tiene su fórmula. En este caso es un cuadrado, al que le vamos a sacar este pedacito de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos para sacar ese pedacito? Entonces, al restarle este pedacito nos va a quedar la superficie de este. ¿Sí? Entonces, yo sé que B más 2, ¿sí? Entre paréntesis, por A más 2, ¿qué es esto? El área. ¿Dos lados? La superficie. Los lados. Entonces, esto es la superficie del cuadrado completo. ¿Sí? Pero yo quiero restarle esta. Quiero saber cuánto es esto, no completo. Entonces, ¿qué hago? Resto B por A. Este es B y este es A. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Eso va a ser igual a, ¿qué aplico acá si tengo un producto? ¿Propiedad distributiva o no? Sí. ¿Sí o no? B Sí, por, profe. B por 2, 2 por A, 2 por 2. Entonces, ¿cómo queda? B por A, esto va a ser igual a B por A más, y más aquí también, más
B por 2. ¿Sí? Y ahora es B 2 por 2. más 2 por A. 2A. 2 por A. ¿Y más cuánto? 2 4. por 2 por 2 por 2. Y ahora esto. Menos B por A. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Ahora, ¿cómo queda? Si aquí tengo uno que es B por A negativo, ¿sí? Mejor dicho, no de ese lado. Ay, me confundí. No es ese. Así que aquí tengo B por A y aquí tengo B por A con signos distintos. ¿Qué es lo que pasa? Lo cancelo. Los cancelo. ¿Bien? Entonces, Ujú. queda 2 por B, o sea, este, más 2 por A, más 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Este es el área de la figura. Todo esto. Sí, Bien. Entonces, este es el área de la figura. Que tiene esa forma. ¿Entendieron lo que hicimos? sí. Tomamos esto como un cuadrado, sumamos las superficies, ¿sí? Sacamos la superficie del cuadrado completo y le restamos la superficie del cuadrado más pequeño. Y así llegamos a este dato. ¿Sí? Veamos el B, Sí, profe. que es un poquito más raro, digamos, no difícil, es raro. Tengo un pentágono. ¿Sí? ¿Por qué es pentágono? Porque tiene 5 lados. Y es un pentágono regular, porque todos sus lados son iguales. ¿Sí? Entonces, este lado es M, este es M, este es M, M y M. Y aquí, del centro hacia el medio del lado, hacia la mitad del lado, tengo A. Esa A se llama apotema. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular la superficie de todo esto? ¿A alguno se le ocurre cómo podríamos hacer? profe, deberíamos utilizar su fórmula del pentágono. Ponete que no te la acordás. ¿Cómo lo resolverías? ¿No te acordás la fórmula del pentágono? ¿Cómo resolverías? Sumando sus lados. No, porque vos tenés que sacar superficie. Tenés que sacar el área de esa figura. Si vos sumás los lados, a lo sumo podrías llegar a sacar el perímetro, pero no el área. Multiplicándolo, ¿Por qué? todos los lados que no. Por el Por apotema. ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo uno este punto y este punto? ¿Qué se forma ahí? Un triángulo isósceles. Un triángulo. Y si yo hago lo mismo con todos, Salen ¿qué? 5. Tengo 5 triángulos, ¿o no? Sí. Bien. Entonces esto se calcula como el área, el área se calcula como la suma de 5 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la fórmula del área para un triángulo? Base por altura dividido 2. Esa Y base eso sería por 5. por H sobre 2. ¿No tenés, tenés estos datos?
la base y la altura. Tenés solo la base, pero vos no tenés la altura. ¿O sí? No, ninguno es numérico, entonces esto es A. ¿La altura cuánto es? A. Y la base es M. ¿Sí? Esto es M y esto es A. Y el 2. Entonces, ¿cómo calcularíamos la superficie sumando 5 triángulos? Teniendo en cuenta que esto es M y esto es A. Sería M por A sobre 2 por 5. M por A sobre 2. ¿Bien? Que sería lo mismo, su compañero dijo, por 5. ¿Sí? No sería lo mismo que escribir M por A sobre 2 5 veces. Yo lo escribo 5 veces y eso sería igual a 5 por M por A sobre 2. ¿Sí? Y esta es el área de la figura. No podemos seguir más allá porque no hay más. Porque son letras. O sea, el 2 también está dividiendo a la multiplicación del 5 por A por M. ¿Te acordás que cuando vos tenías una suma con los con los denominadores iguales, Fracción. Ah, sí. ¿sí? Suma de fracciones con denominadores iguales, entonces vos sumabas o restabas solo la parte de arriba. Claro. Por eso queda denominador 2 y lo de arriba. Por eso queda sobre 2. ¿Sí? Bueno. El Sí, C, profe. el C lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Yo les doy. El resultado es X al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Ese es el resultado de C. La figura C es el triángulo. Tienen Son dos triángulos rectángulos. H, X, X y X. No, tomarlo como uno solo, porque acá lo que está marcando es H, no que están Ya está a la altura. Esa es la altura. ¿Sí? Sí. Y el D, el resultado de D es 6 por N al cuadrado. Voy a poner clarito así lo copio. 6 por N al cuadrado. Y la figura es esta. ¿Sí? A esta figura tómenla como si fuese un cubo. Le doy una ayuda. Como si fuese un cubo que se cayeron sus caras, ¿sí? Cayó una para acá, otra para acá, otra para acá y dos para allá. Y quedó la de abajo nada más. ¿Sí? Tomémoslo como si fuese un cubo abierto. Bueno, el 13 es ejercicio teórico, así que fíjense. ¿Sí? El 13 les pide qué entiendes por cero raíz de un polinomio. En el B, qué dice el teorema fundamental de la álgebra. En C, qué significa factorizar un polinomio. En D, qué es un polinomio irreducible. Eso no lo vimos todavía. Define qué es orden de multiplicidad y cómo se expresa la forma factorizada de un polinomio de grado n. Eso está todo en la cartilla.
¿Sí? Como es teórico, lo hacen ustedes. Veamos el último. Así ya terminamos. 14. El 14 me dice que halle los ceros de los polinomios dados y exprese cada polinomio de manera totalmente factorizada. Indicar si existen ceros múltiples en cada caso. Entonces, A es P de X igual a 12x cubo menos 4x al cuadrado menos 5x más 2. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No lo vamos a resolver. Díganme qué es lo que tienen que hacer. Si tengo que hallar los ceros de los polinomios dados, ¿qué tengo que encontrar? Primero, ¿El factor independiente o cómo era? del factor independiente, los Es el posibles divisor raíz. ceros enteros. ¿Sí? ceros enteros. Entonces, primero, los posibles ceros enteros. Una vez que tengo eso, ¿qué busco? Los posibles ceros, ¿cuáles? Fraccionarios. Fraccionarios. ¿Sí? Una vez que tengo eso, ¿qué hago? ¿Qué regla utilizaba? Regla del fin. Bien, entonces ustedes a través de aplicar la regla de Ruffini, el método de Ruffini, van a probar con cada uno de esos ceros enteros y de esos ceros fraccionarios cuáles de ellos son cero. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Entonces, ¿se quedó claro cómo lo tienen que hacer? Sí, profe. Sí. Les voy a dar un ejemplo rápido. Si yo le saco, utilizo el 1/2, es uno de los factores que van a salir de aquí, de los fraccionarios. 1/2. ¿Sí? Y acá arriba tengo que poner 12 12, menos 4 4, menos menos 5 5. y más 2. ¿Sí? Si hago el cálculo, aquí es 12 por 1/2 es 6 menos 4 menos, más 6, 2. 2, 2 por 1/2 es 1 menos 5 más 1, menos 4. Menos 4 por 1/2, menos menos 2. 2. Entonces este sí da 0. Ahí encontrarían 1 con el 1/2. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a sacar con el mismo 1/2 otra vez? 1/2, vuelvo a sacar, pongo 12, dividido 1/2 es 6, 2 más 6, 8, ¿sí? 8 por 1/2, 4. 4. Entonces, menos 4 más 4, da 0 de vez. ¿Sí? Da 0 de nuevo. Bien. Entonces, ¿qué se dice? Que 1/2, ¿sí? ¿Sí? Este es x2, por ejemplo. Si x2 es igual a 1/2, entonces 1/2 es un 0, ¿sí? De multiplicidad dos.
¿Por qué sería de multiplicidad 2? Porque lo utilizamos 2 veces y sigue saliendo 0. Exactamente. Si yo hubiese puesto de nuevo un medio y me volvía a salir 0, entonces el 1 medio hubiese sido un 0 de multiplicidad 3. ¿Sí? Ese es un dato que le pide la consigna. ¿Sí? Dicen que hallen los ceros de los polinomios dados y expresen cada polinomio de manera totalmente factorizada y indiquen si existen ceros múltiples en cada caso. Les expliqué esto rápidamente para que sepan y lo puedan poner si les sale. ¿Sí? A ustedes les va a quedar el resto de los ceros enteros y de los posibles ceros fraccionarios para que lo hagan y vean a dónde les salen los ceros. En el B hacen lo mismo y en el C hacen lo mismo y en el D también hacen lo mismo. Y tienen hasta un E. Es el largo. ¿Bien? Sí. Eso queda para ustedes. Bien.